Jesús. Muy bien, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que el Señor nos permite estar una vez más en la enseñanza de la escuela dominical. Así es de que en este día vamos a empezar nuestra clase, ¿verdad? La lección número 2. Vamos a estar viendo en este día, y nuestro tema es guerras de exterminio, ¿verdad? Unas preguntas muy importantes que llegan a mi mente referente a esta situación de guerras de exterminio. Muy bien, pero antes de continuar adelante, yo quisiera hacer una oración por cada uno, ¿verdad?, de ustedes, que Dios nos permite, ¿verdad?, por medio de la ciencia, ¿verdad?, poder transmitir, ¿verdad?, estas lecciones. Así que voy a hacer una oración. Padre celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, una vez más, dándote gracias, Padre eterno, por tu poder maravilloso, por lo milagroso que tú eres, Señor, lo grandioso que tú eres. Tu misericordia se ha extendido hasta nuestros días, Jehová. Tú siempre has cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por ello. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les has dado fuerza, Señor, que cada uno de ellos están pasando a tiempos difíciles. Muchos de ellos, Señor, han perdido, mi Dios, familias, han perdido parientes, mi Dios, y se encuentran en situaciones muchas veces, mi Dios, que ellos, ¿verdad?, se encuentran, puedo decir que angustiados, afligidos, pero tú tienes el poder, mi Dios, para darles la paz y la fortaleza. Te pido, Dios, que tú abras las puertas de sus corazones, Señor, de cada uno de ellos, para que puedan analizar y sepan esperar de que tú eres nuestra respuesta a todas estas preguntas que tenemos, Señor, referente a estos días que estamos viviendo, Padre eterno. Oh, Señor, ayúdanos en estas situaciones difíciles, Señor. Oh, Padre eterno, ayúdame también en esta lección, que pueda ser, mi Dios, de edificación a cada una de nuestras almas, Señor, que tú nos hablas por medio de ello también. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, como mencionaba al empezar, ¿verdad?, nuestro tema es guerras de exterminio, ¿verdad? Y como le mencionaba, pues llega a mi mente muchas preguntas referente a estas guerras, ¿verdad?, que se ha hecho podemos decir todo el tiempo, ¿verdad? Nuestra mente no está capacitada para poder pasar o ver estas situaciones, por qué pasan, pero solamente Dios sabe por qué, ¿verdad? Y en esta lección vamos a ver varios puntos, ¿verdad?, de estas situaciones que estamos viviendo, las situaciones que se han hecho en el pasado, ¿verdad? También las vamos a ver aquí en esta situación. Dice, Dios nos capacita para vivir victoriosamente en medio del mal. Y qué hermoso, ¿verdad?, que Dios nos capacita, Dios nos da la fuerza para poder resistir y poder, ¿verdad?, aceptar las cosas que vienen a nuestra vida, aunque muchas veces no nos gustan, ¿verdad?, pero tenemos que aceptarla, ¿verdad?, porque Dios sabe todas las cosas y por qué razón muchas veces las cosas pasan, ¿verdad? Y todo eso tiene un propósito, y Dios, ¿verdad?, es el único que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Dice el texto áureo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. ¿Verdad? Así que, como nos dice el texto áureo, ¿verdad? En Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, ¿verdad? Y voy a empezar a leer el resumen de la lección. Nos menciona y dice, las guerras son y siempre han sido terribles debido a su costo en vidas humanas, daños incurridos y propiedad destruida. La Biblia nos habla acerca de las guerras antiguas en las cuales miles de soldados perdieron sus vidas. Aún más, las guerras a menudo tenían como consecuencia que todos los ciudadanos de la ciudad asediada fueron muertos, incluyendo los ancianos, las mujeres y los niños. Dios les ordenó a los israelitas que invadieran a Canaán con el propósito de echar de allí a los cananeos y tomar posesión de la tierra. También los instruyó a dar muerte a todos y a no permitir que nadie escapara. Los cristianos que leen acerca de estas guerras de exterminio se sienten horrorizados. El propósito de esta lección es examinar y comprender de manera más profunda la razón por la cual el Israel de la antigüedad se involucraba en guerras de exterminio en contra de otras naciones. Así que vemos, ¿verdad?, estos puntos muy importantes. ¿Por qué, verdad, se hacían las guerras, verdad? Y es muchas veces una pregunta que nos hacemos, ¿por qué, verdad? ¿Por qué hay tantas guerras y por qué se hacen las guerras? Por las consecuencias, ¿verdad?, que se está viviendo. Muchos de ellos no están de acuerdo, ¿verdad?, y se levantan en contra de muchas cosas, ¿verdad? Dice, ¿qué son guerras justas e injustas? Nos hace una pregunta. ¿Habrá guerras justas? ¿Habrá guerras injustas también? Claro que sí. Dice, por lo general las guerras justas eran libradas en defensa propia o para la autopreservación, mientras que las guerras de agresión son vistas como injustas. La base para esto es el principio de que aunque dar muerte es siempre algo malo, hacerlo en defensa propia con el propósito de preservar nuestra propia vida o la de otra persona es algo permisible. Aún las guerras justas son indeseables, al igual que lo es dar muerte a alguien en defensa propia. O sea, las guerras o dar muerte a alguien, claro, no es bueno, ¿verdad? Pero muchas veces estas cosas pasan, ¿verdad? Y en el pasado, ¿cuántos de nuestras familias, ¿verdad?, han vivido estas situaciones de que muchos de ellos han muerto en defensa y muchas veces indefensa también? Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Simplemente aclamar a Dios y decir, Señor, ayúdame, cuídame, ¿verdad? Ese es el propósito de muchas veces de estas situaciones, de que cuando tenemos a Dios, nuestro corazón, ¿verdad?, está siempre con el propósito de agradar a alguien más, de calmar la situación, de enfrentar a situaciones difíciles y de ser, ¿verdad?, una bendición a ellos. Dice el mandato para este tipo de guerras, o sea, el mandato que Dios puso, ordenado por Dios en Deuteronomios 7:1 y el 2, el 20 y versos 16 y 17 nos menciona de esto. Dice, estas son las 7 naciones que habitaban en la tierra de Canaán. 7 naciones: Heteos, Herceos, Amorreos, Cananeos,
fereceos, heveos y jebuseos, a quien Dios a través de Moisés instruyó que Israel de la antigüedad echara y poseyera su tierra. Estas naciones tuvieron la opción de huir a otras tierras para no enfrentar a los israelitas invasores, pero la mayoría de ellos escogieron no hacerlo. De todo aquello que permanecían en Canaán, escogieron resistir a los israelitas invasores. Aquí vemos un punto, ¿verdad?, donde podemos decir que Dios ordenó que echaran fuera a todas las naciones o los mataran, los destruyeran, ¿verdad? Y ¿cuál era el propósito de destruirlos? Bueno, Dios les había dicho que les iba a dar una tierra prometida, la cual era la Canaán, ¿verdad? Canaán fue la tierra, ¿verdad?, que Dios le dio al pueblo de Israel. Y para ello, ¿verdad?, claro, Canaán no estaba sola, ¿verdad? Eran ciudades muy grandes, dice que eran 7 ciudades muy grandes, ¿verdad? Ahí más poderosas que el pueblo de Dios. Y Dios le dio autoridad al pueblo de Israel a que matara o que sacara a esta gente de ahí, porque ellos iban a apoderarse de ahí, ellos iban a vivir allí. Y les ordenó, ¿verdad?, que los derrotara y destruyera del todo a aquellos que permanecieran ahí en Canaán. Y muchos de ellos, dice, tenían la oportunidad de salirse de ahí e irse a otro lado. Pero nos menciona aquí que dice que muchos de ellos decidieron no salirse, sino que estar ahí, ¿verdad? Y pues Dios ya había dado el mandato de que los destruyeran, y pues así fue, ¿verdad? Dios mandó y pues claro, ¿verdad?, el pueblo de Israel destruyó a muchas naciones de ahí por no quererse salir, ¿verdad? Y dice que las guerras en las cuales se les da muerte a todos los hombres, mujeres y niños de forma intencional son vistas por la mayoría de las personas como extremadamente crueles o innecesarias. Pero las personas de la antigüedad veían esto de forma diferente. Si todos los hombres o soldados de un ejército morían, los vencedores a menudo entendían que era necesario matar a las esposas y a los hijos, debido a que los hombres que proveían para ellos ya no estaban presentes para hacerlo. Entonces, por esa es la situación que Dios, ¿verdad?, mandaba que destruyeran a todos, ¿verdad?, a las esposas, a los niños, ¿verdad?, a todas las mujeres, ¿verdad?, también las destruían. Ese era el plan. Pero aquí dice, cuando miles de hombres morían en las batallas, los vencedores pensaban que sería imposible colocar sobre sus hombros la responsabilidad de proveer para todas las viudas y huérfanos. O sea, si el pueblo de Dios nomás matara a los puros hombres, imagínense, y es lo que decía ahí, que tenían que matar a todos, mujeres y niños. Entonces, ¿verdad?, esa era la situación, porque si nomás mataran a los hombres, imagínense, todavía el pueblo de Dios iba a quedar con la responsabilidad de mantener a las viudas y a los niños, a los que hayan quedado, ¿verdad? Entonces Dios por eso ordenó destruir a todo, y no nomás, ¿verdad?, al ser humano, sino que a destruir todos los altares, todos lo que era idolatría, ¿verdad?, lo que adoraban a otros dioses ahí, pues también dice que mandó que destruyeran. Y si ellos pensaban que era mejor darles muerte de inmediato que de dejarlos morir a su propia suerte, de manera que murieran poco a poco de inanición. Por eso era, ¿verdad?, era necesario que, por mandato de Dios, que mataran, ¿verdad?, a todos. Además de cualquier razón práctica para dar muerte a las viudas y a los huérfanos de los ejércitos enemigos, Dios a través de Moisés le dijo a los israelitas que ellos habían de dar muerte a los habitantes
idólatras en Canaán. Para su propia autopreservación, Dios les advirtió a los israelitas que si permitían que las naciones de Canaán vivieran y se entremezclaran con ellos por lazos matrimoniales, desviarían a tu hijo de en pos de mí y servirían a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Por lo tanto, a los israelitas no solo se les ordenaba expulsar o aniquilar a todas las naciones que habitaban en Canaán, sino que también destruir sus altares, los dioses falsos, y quemar sus esculturas en el fuego. Solamente el hacer esas cosas podrían continuar los israelitas viviendo en la tierra de Canaán con el pueblo, como el pueblo santo de Dios. Toda esta situación, hermanos, que se estaba viviendo en Canaán, para el pueblo de Dios no fue tan fácil, ¿verdad? Poder aceptar, ¿verdad?, lo que Dios había ordenado, ¿verdad? Y pues claro, ¿verdad?, Dios tiene la última palabra, y como le estaba diciendo, ¿verdad?, al pueblo de Dios, si se dejan a gente ahí, se van a envolver, ¿verdad?, se van a entrelazar en los lazos matrimoniales, y muchos de ellos, ¿verdad?, van a irse a adorar la idolatría. Entonces, por eso es que Dios, ¿verdad?, les dijo que tenían que acabar con todo, ¿verdad?, y que destruyeran los altares, las esculturas que había, que destruir completamente todo. Dicen, en el tiempo de Moisés, los amalecitas habitaban un área al sureste del Mar Muerto, y al otro lado del área del norte de la península de Sinaí, hacia Egipto. Poco después del éxodo israelita de Egipto, cuando estos se encontraban bastante vulnerables, ellos fueron atacados por los amalecitas, pero pudieron repelerles con la ayuda de Dios. Sin embargo, más tarde Dios les ordenó a los israelitas que ejecutaran su venganza sobre ellos por la crueldad exhibida contra Israel. Esta tarea recayó sobre Saúl, el primer rey de Israel, pero falló. Se le dio muerte al último amalecita durante el reinado del rey Ezequías, el 12º rey de Judá. Imagínense usted en aquel tiempo, por eso Dios le dijo, ¿verdad?, que tenían que acabar con estas naciones, ¿verdad? Dice que la tarea de Saúl era, ¿verdad?, de acabar completamente con los amalecitas, ¿verdad? Y vemos ahí que no lo hizo, no pudo terminar. Entonces hasta el 12º rey de Judá fue el que vino a terminar, ¿verdad?, con los amalecitas. Y esos, ¿verdad?, pues tomó varios años para combatir todo esto. Dice, respuesta a la palabra. Durante los 20 siglos de la era cristiana, los cristianos han participado en guerras para la defensa de preservación de las naciones de las cuales han sido ciudadanos. Pero los cristianos nunca han creído que Dios o Cristo les ha ordenado participar en guerras de agresión con el propósito de disponer o exterminar a las personas de dichas naciones. Los cristianos creen que las naciones deben resolver sus diferencias sin incurrir, de ser eso posible, a la guerra. Perdón. El Evangelio es un mensaje de paz que invita a las personas a reconciliarse con Dios a través de Cristo y de reconciliarse los unos a los otros a través de Él. La regla a la que los cristianos se adhieren es vivir en paz
con los demás y ser pacificadores, a dar a conocer el mensaje de paz. Entonces, ahorita, como vemos en nuestro tiempo, ya, ¿verdad?, como hijos de Dios o como cristianos, dice que esto, ¿verdad?, es, ¿verdad?, por medio del Evangelio, dice, es un mensaje de paz que invita a las personas a reconciliarse con Dios a través de Cristo y de reconciliarse unos con los otros a través de Él. La regla a que los cristianos se adhieran es vivir en paz con los demás y ser pacificadores al dar a conocer el mensaje de paz. Entonces, ¿verdad?, tenemos una grande tarea, ¿verdad?, de poder decir así, de que en lugar de enfrentar, ¿verdad?, las guerras, tenemos que dar el mensaje de paz o ser pacificadores, ¿verdad? Y eso es algo, ¿verdad?, importante, ¿verdad?, una grande tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y claro, ¿verdad?, esto ha sucedido en familias, ¿verdad?, familia tras familia, generación tras generación, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, van cambiando, porque Dios es el que tiene el control, ¿verdad?, en nuestras vidas también. Ejecución de este tipo de guerras. Los madianitas, en el tiempo de Moisés, los madianitas, quienes eran descendientes de Abraham a través de Cetura, en Génesis 25, 1 y 2, vivían al este del río Jordán y del Mar Muerto, hacia el sur de la península de Sinaí. Para finales de los 40 años de jornada de los israelitas de Egipto a Canaán, estos acamparon al este del Jordán y al norte del Mar Muerto. Mientras se encontraban ahí, las mujeres madianitas, actuando de acuerdo con el consejo de Balaam, sedujeron a los hombres de Israel para cometer actos sexuales e inmorales con ellos. El juicio de Dios sobre Israel fue que 24,000 hombres israelitas murieron de una plaga. Eso fue, ¿verdad?, la consecuencia, ¿verdad?, de estas mujeres madianitas. Sedujeron, ¿verdad?, a los hombres del pueblo de Israel. Y Dios los castigó, ¿verdad? Dice que dio muerte a 24,000 hombres israelitas, murieron de una plaga. Por mandato de Dios, uno de los últimos actos de Moisés fue librar una guerra de venganza en contra de los madianitas, debido a su crimen mortal contra Israel. El resultado de esta guerra fue que todos los madianitas que habitaban en dicha área fueron muertos, excepto las niñas pequeñas. Vemos ahí el versículo 7, 9 y 15 al 20. Esta fue una advertencia que sus enemigos de Israel de que las malas acciones en su contra no quedarían impunes. La sentencia, ciudad de Jericó, la sentenciada ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó se encontraba localizada en una ruta comercial principal al oriente de la tierra de Canaán. De hecho, Jericó, una ciudad fortificada, era la puerta de entrada a la tierra de Canaán. Por esta razón, era esencial que Israel la destruyera para poder convertirse entonces en la puerta de entrada a la tierra de Canaán. Así que, ¿verdad?, la primera obstáculo, ¿verdad?, que había para entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad?, no fue fácil. Tenían que derrotar, ¿verdad?, a Jericó, ¿verdad?, que era la que estaba en la entrada para entrar a esa ciudad y poseer, ¿verdad?, ese lugar. Así que no fue fácil, pero dice,
Lo que significa, aquí dice, Jericó era una ciudad anatema, en Josué 6:17. Lo que significa que estaba dedicada a Dios para la completa destrucción de todos sus habitantes. La ciudad misma había de ser destruida. Sin embargo, Rahab y su familia fueron perdonados debido a la ayuda que ella prestó al esconder a los espías israelitas. Esto provee una manera en la cual aquellos destinados a la destrucción podían evitar tornándose del lado del Señor. O sea, ese es el propósito, ¿verdad?, de venir a los caminos del Señor, de que, ¿verdad?, no nos perdamos, sino que vengamos al conocimiento del Señor, ¿verdad?, y Dios nos va a dar vida eterna, ¿verdad? El mismo ejemplo que tuvo, ¿verdad?, esta familia de Rahab, dice que su familia fue salva, se convirtió también al pueblo de Dios, ¿verdad? Y como vemos ahí, esta gracia que Dios nos ha dado, pues es una gracia infinita, que está dada para todos, ¿verdad? Y la oportunidad es para todos, así que no hay nadie, ¿verdad?, de quien pueda quedarse afuera. Si la persona desea y quiere, ¿verdad?, vivir, ¿verdad?, para Dios, ¿verdad?, va a haber tiempos, ¿verdad?, en que Él, ¿verdad?, va a probarnos, pero Él nos va a ayudar para salir adelante. Así como esta prueba que pasó esta mujer, dice que toda su familia, ¿verdad?, fueron, ¿verdad?, salvos de la destrucción ¿verdad?, se convirtieron también al pueblo de Dios. El pueblo de Israel destruyó la mayoría de las ciudades de la tierra de Canaán durante la conquista del área. La mayoría de los casos de los israelitas expulsaron o aniquilaron los habitantes de las ciudades y luego la ocuparon. De esa manera los israelitas tomaron posesión de las ciudades de ellos, no habían edificado, habitaron en casas que ellos no habían construido, tomaron de pozos que ellos no habían cavado y comieron de viñedos y huertos que no habían plantado. Y toda esa verdad vemos en Deuteronomios 6, versos 10 y 11. Dice que las únicas ciudades destruidas por Israel en la tierra de Canaán fueron Jericó, Ahí, Laquis, Debir y Hazor. Son, ¿verdad?, 5 ciudades que destruyó el pueblo de Israel. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, estas partes, ¿verdad?, donde dice, los cristianos tal vez nos sintamos acongojados al pensar que Dios mandó a Israel a destruir a las naciones idólatras que habitaban en Canaán, a los extremadamente crueles amalecitas y a los madianitas, aunque nuestros pensamientos se tornen al hecho de que sus almas se perdieron, necesitamos recordar que todas las almas pertenecen a Dios y que Dios es justo y hace solamente aquello que es correcto. Los pueblos idólatras a los cuales Dios mandó a Israel a expulsar o a destruir estaban tan firmemente arraigados en sus costumbres pecaminosas que Dios sabía que no se arrepentirían ni le servirían. Nunca debemos cuestionar la justicia de Dios. Él siempre hace lo correcto. Debemos dejar en sus manos aquellas cosas que yacen dentro de su entendimiento, pero lejos del nuestro. Así que, hermanos, es una grande respuesta que tenemos, ¿verdad?, en la destrucción de estas ciudades. Dice la palabra de Dios, o este comentario, ¿verdad?, nos menciona
que este pueblo, por eso Dios los mandó a destruir, porque estaban muy arraigados en la idolatría. Y él sabía que no se iban a arrepentir de sus cosas que ellos tenían sirviendo. Dice, por eso nunca debemos cuestionar la justicia de Dios. Él siempre hace lo correcto. Debemos dejar en sus manos aquellas cosas que yacen dentro de su entendimiento, pero no el de nosotros o el nuestro. Una perspectiva cristiana. En medio de un mundo en guerra, la historia humana en este planeta ha estado caracterizado por las guerras entre familias, tribus y naciones. De acuerdo con las palabras mismas de Jesús, esta lamentable condición de existencia humana continuará hasta el final de los tiempos. Fiel a las palabras de Jesús, los 2 milenios de la era cristiana se han visto marcados por guerras frecuentes, las más devastadoras en toda la historia humana. Tienen lugar en el siglo XX, ahora mismo en el siglo XXI. Las guerras continúan en muchos lugares de la tierra y el peligro de guerras mayores siempre se mantiene presente. Aunque los cristianos desearían que las guerras no tuvieran lugar, saben que éstas no serán reemplazadas por la paz hasta que Cristo regrese para establecer su reino eterno de paz. Hasta que eso ocurra, los creyentes en Cristo deberán dar a conocer el Evangelio a todo el mundo, a pesar de vivir en un mundo en guerra. Solo cuando las personas se reconcilien con Dios y las unas con las otras a través de Cristo, podrán tener la paz de Cristo en sus propias vidas y además estar en paz con las demás personas que creen en Cristo Jesús. Existen muchos quienes de forma deliberada suscitan las contiendas, luchas y guerras, pero el llamado del cristiano es vivir en paz y ser pacificador. Así que ahí tenemos la respuesta, ¿verdad?, a la vida que estamos viviendo, a todos los cristianos, que nuestro trabajo es de vivir, ¿verdad?, en paz y ser un pacificador. Los creyentes en Cristo están involucrados en la guerra espiritual, pero en la realidad de esta guerra es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. La guerra de los cristianos es en contra de las potestades espirituales que influencian a los humanos para que perpetúen las obras de maldad. Para ser victoriosos en una guerra espiritual, debemos estar equipados con toda la armadura de Dios. La oración eficaz es esencial para librar una guerra espiritual. Por lo tanto, los seguidores de Cristo son exhortados a ofrecerle a Dios rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todas las personas y por todos los gobernantes terrenales. Los creyentes deberán hacer esto de continuo, debido a que es aceptable para Dios, quien desea que todos sean salvos. Como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos esta grande responsabilidad, ¿verdad? Y dice, ¿de qué manera podemos vencer estas guerras? Es por medio, ¿verdad?, de las oraciones, ¿verdad?, rogativas, dice, peticiones
y acción de gracias. Todo eso es lo que nos va a ayudar para poder, ¿verdad?, tener en paz, ¿verdad? Dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes también, por los que están en eminencia, ¿verdad?, por aquellos que van a tomar puestos en el gobierno. Tenemos que orar también por ellos para que Dios les ayude, les dé de su gracia y que puedan, ¿verdad?, gobernar de una manera justa. Como creyentes en Cristo no se nos ordena como se le ordena a Israel acerca de los habitantes de Canaán, expulsar y eliminar a las naciones pecaminosas, sino si somos comisionados por Cristo para proclamar el Evangelio a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones para Cristo, en Mateo 28:19. Israel no trató de convertir a los cananeos idólatras para que creyeran en el único Dios, pero nosotros sí debemos esforzarnos por conducir a todo el mundo a la reconciliación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Nuestra gran comisión es proclamar y enseñar el Evangelio y tratar que todo el mundo tenga acceso a la fe salvadora de Jesucristo. Esto se debe a que el Señor no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como seguidores de Cristo, todos somos llamados a ser pacificadores. El proceso para el establecimiento de la paz puede ser una tarea ardua que requiere mucho de nosotros. Jesucristo tuvo que ofrecer su vida en la cruz para reconciliarnos con Dios y los unos con los otros, trayendo así la paz. Abracemos el desafío de no solo vivir apaciblemente, sino también de obrar arduamente para establecer la paz según en Cristo nos provee la oportunidad para hacerlo. Tal vez desee empezar poco a poco restaurando relaciones rotas en su propia vida. Ore pidiendo la gracia y la fortaleza necesaria para perdonar y buscar el perdón si fue usted un ofensor. Así que, hermanos, es una grande tarea, una grande responsabilidad en nuestras manos, ¿verdad?, que nos da el Señor. El Señor nos ha comisionado, ¿verdad?, que tenemos que orar también unos con los otros, para que la paz, dice de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así de que, hermanos, esa es la lección que tenemos en este día, ¿verdad? Ojalá que usted haya podido aprender, ¿verdad?, un poco de referente a nuestras lecciones, ¿verdad? Cada tema es diferente, pero todo es con el mismo propósito de poder, ¿verdad?, alabar y glorificar el nombre del Señor. Tenemos que ser seguidores de Cristo y unos pacificadores también. Así que, ¿verdad?, damos por terminado nuestra lección de este día. Voy a hacer una oración, ¿verdad?, para poder entregar esta parte. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta lección, mi Dios, que habla a nuestros corazones. Tú eres el que permite, mi Dios, darnos, mi Dios, esa paz, ese entendimiento, esa sabiduría, Señor, y escoger siempre lo mejor. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú nos has fortalecido, Señor. Suplicamos la bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, aquellos oyentes, mi Dios, cristianos o no cristianos. Tú tienes la oportunidad, Señor, tú das la oportunidad a cada uno de ellos, Señor, que puedan reconocer que sin ti, Padre, nada somos. Solamente la fortaleza viene de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.